Gloria a Dios, aleluya. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios, Pues, amén. no es coincidencia, yo pienso que lo que el pastor estaba hablando es lo que le voy a hablar, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Creo que Dios no se equivoca. Aleluya. Y en Dios no hay coincidencias, hay propósitos. Amén, gloria a Dios. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que te pongas de pie. Y vamos a Aleluya. compartir la palabra. Yo creo que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros hoy. Amén, que así sea. Hoy el Señor creo que empezó a hablarnos ya a través del pastor. Gloria a Dios. Y fíjese que no piense que fui a su casa. Le dije voy a hablar de esto. Nada, hermano. Yo creo que Dios tiene un propósito en esta mañana para los que están y también para los que no vinieron. El Señor tenía el propósito, lo tiene. Entonces creo que el Señor va a hablar en esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Bendito Jesús Santo. Vamos a leer Deuteronomio del 1 al 4. Amén. Santo. Gloria a Dios. Santo. Amén. Deuteronomio del 1 al 4, hermanos, y quiero que cuando lo tengas digas un fuerte amén, Amén. Amén. que se oiga en todo Houston. Aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Ay. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 4. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Dios Jesús. Santo. Gracias, hermano. Dios santo. Deuteronomio 8 del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Léalo conmigo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si sabías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Gloria a Dios, hermanos. No piense que nos pusimos de acuerdo, hermanos. Pero el Señor nos tiene en contacto, hermanos, espiritualmente. Amén. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos ahí y haz una oración sincera a Dios. Dile, Padre Santo, Señor, te adoramos. Gracias, mi Dios Te amado, bendecimos en porque esta mañana, Señor. palabra, Padre, Señor amado. esperamos, Señor, Palabra no con volverá ansia, vacía, Señor, lo que tú Señor tienes amado. para nosotros. Habla Para mi vida todo, primeramente, para Señor, como enviado, portador de Señor tu amado. palabra. Habla mi Usa vida, a mi redarguye hermano, mi corazón úsalo, y ve si y habla hay con algo en Señor él amado. que no te agrade. Escudriñalo. Padre, el consejo de tu Señor, palabra, Señor. te pedimos por tu palabra. Pedimos Respalda en tu nombre de palabra. Padre, Respalda, nuestros Señor, corazones para estar aquí, el consejo de tu palabra, Señor. Predicación a tu palabra, Respalda Señor a tu amado. Hijo, En el Señor. nombre de Jesús, Usa pedimos, este Padre, que siervo sea tu inútil, Espíritu Señor. Santo. Que podamos, Oh, Señor, mi amado, pasar guíate al nivel de tu oidores, Espíritu al Santo, nivel de Santo, hacedores de Padre. tu palabra. Que Oh, la mi Dios amado, apropiemos, en el Señor, nombre que de la Jesús, hagamos Padre, realidad en gracias, nuestras vidas. gracias, No Padre. solamente con palabras, sino con hechos. Te pido por el pueblo que está aquí. Te pido por los hermanos que han de ver la transmisión, Señor, más adelante. Que seas tú, Señor, hablando sus vidas, fortaleciendo sus almas, llevándoles a un nivel más alto, Señor, de obediencia. Te pido por cada uno de nosotros, por los pastores del templo, revelación eterna, Señor, que seas tú con ellos, aumentándoles más y más la visión. Susténtales, Señor, en todas las áreas de su vida, prospérales, Señor, sus hijos, sus nietos, toda su descendencia y cada uno de los hogares aquí representados, matrimonios, Señor, jóvenes, niños, que han de crecer, Señor, que crezcan en el conocimiento de tu palabra, y a nosotros danos la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para poder hablar tu palabra con denuedo y con claridad. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Amén, Y el amén, pueblo de aleluya. revelación eterna dice Amén. amén. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Yo le puse como tema a esta prédica, pasado por el desierto. Gloria a Y Dios. fíjese que no es coincidencia, hermanos. Pasado por el desierto.
¿Cuántos de aquí nos gusta pasar por el desierto? Pues a nadie, hermanos, a nadie, a nadie. Y me quiero enfocar en 3 palabras que el Señor le habla a Israel en aquel entonces. Le dice en el versículo 2 del capítulo 8, dice: te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído. Dice: no te olvides por donde te trajo el Señor. Dice tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice, la primera palabra es para afligirte. ¿A cuánto le gusta estar afligidos? A nadie, nadie queremos estar afligidos. Dice, para probarte. ¿Cuánto le gustan las pruebas? Tampoco a nadie, hermanos. Nadie queremos ser probados, ¿verdad? Cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es correr. Pero dice aquí que el Señor pasó al pueblo de Israel para probarlo y para saber lo que había en su corazón también, para escudriñar el corazón de Israel. Son 3 palabras: aflicción, la prueba, probarlo, y para escudriñar el corazón del pueblo. Dice que muchas de las veces nosotros estamos contentos cuando todo está bien, cuando hay dinero en la cartera, cuando hay en el refrigerador, hay mandado. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando pasamos por la aflicción? ¿Qué pasa por nuestro corazón, por nuestra mente? Muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar, o nos acostumbraron a escuchar un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio, ¿verdad?, de Dios te va a bendecir, Dios te ama. Pero a veces nos brincamos, o se brincan la palabra donde dice Dios va a probarte como al oro. Y eso no nos gusta. Y la primera palabra es aflicción. Aflicción, afligirnos. La palabra aflicción es apretar algo, oprimir algo. ¿Sabes? Para sacarle el jugo a las naranjas, ¿qué le hacemos? Las exprimimos, ¿verdad? Las exprimimos. Hay una hermana en la iglesia que ella se enfermó de su pie y tenía años ya. Y cuando llega a la iglesia empezó a hacer, ¿verdad?, a estar ahí, y se iba caminando a la iglesia. Y de regreso para mí era duro no llevarla a su casa. Decía: hermana, yo la llevo. Y tenía su pie hinchado y estaba con mucha pus o infección. No sé cómo le digan aquí, hermanos, ¿verdad? Materia amarilla que sale. Entonces la fui a ver porque llevaba 3 semanas que no iba. Y dije: bueno, aquí si no va el pastor o no van los hermanos, yo tengo que ir porque estoy viendo la necesidad. Algo que decía mi pastor, que las palabras sí, pero los hechos te respaldan más. Y le dije: entonces vamos a ver a la hermana Gude, vamos a verla porque no ha ido. Y me dijo que estaba mala. Y cuando vi, estaba su pie tan hinchado. Y hicimos una oración y le dije a mi esposa: es que una oración no basta. Le digo: no sé cuánto voy a gastar en la farmacia aquí, similares, son las farmacias económicas ahí cerca, pero vamos a llevarla. Y la llevamos. Le digo: hermana, la voy a llevar a la farmacia. No, hermano, no se preocupe, hermana, no sé cuánto vaya a gastarme, pero vamos, porque no me voy a ir contento si me voy con esta necesidad suya a mi casa. Y fuimos y la llevamos. Cuando la llevamos, le dijo el doctor, dice: tenemos que sacar esa infección, esa pus, y te vamos a apretar y te va a doler, pero ese dolor te va a sacar todo lo que no te sirve. La aflicción, hermano, hermana, para un cristiano va a sacar todo lo que no sirve en tu corazón. Te va a doler, porque los procesos con el Señor son dolorosos, pero tienen una gran recompensa, hermano. Gloria a Dios. Entonces, a veces no queremos ser afligidos, pero la aflicción produce en tu corazón algo que decíamos, a depender completamente de Dios. A veces caemos en el orgullo de decir: estoy aquí en esta posición por mi esfuerzo, por mi trabajo. Estoy en este puesto mejor, estoy ganando mejor que los demás porque yo le eché ganas. Y pocas veces le damos la honra y la gloria a Dios. Y la aflicción
es para que aumentemos nuestra fe en el Señor. Somos afligidos con una enfermedad, con la escasez. Porque es cierto, hermanos, a veces cuando estamos en abundancia, nuestro corazón se empieza a apartar del Señor. Vamos a los hospitales a veces, hermano, y ahí la gente que no quería nada con Cristo, esa enfermedad los ablanda ese corazón de piedra. Hay gente que dice, pues yo no voy a la iglesia cristiana en eso, pero ora por mí. Porque la aflicción produce en nosotros también humildad. Humildad. Dios permite aflicciones en tu vida para acercarse a ti, para que tú te acerques a Él. Y somos pasados por el desierto como el pueblo de Israel, con necesidades. El pueblo de Israel era un pueblo muy dado a la idolatría, muy murmurador, muy quejoso. Hoy no vinieron los hermanos que son quejosos, pastor, ¿verdad? Pero hay hermanos que son quejosos. Hay hermanos que todo les duele, todo. Y el Señor empieza a tratar con ellos. Algo que platicamos. Hay gente, si el pastor es muy serio, el pastor es muy amargado. Si el pastor es alegre, el pastor no hay seriedad en él. No estamos a gusto. Y hay hermanos que tienen que pasar o tenemos que pasar ese proceso de la aflicción. Tenemos que ser apretados porque el Señor nos quiere sacar todo lo que no sirve, que no nos va a servir. En aquel entonces el pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra prometida de Canaán. Hoy en día el cristiano tiene que llegar a una tierra prometida y no va a poder llegar si en su corazón todavía hay cosas que no le agradan a Dios, cosas que no queremos soltar, que a veces el pastor nos dice, ya no tienes que hacer esto, pero no lo queremos soltar. El Señor nos habla a través del pastor, del siervo, de la sierva, y todavía no queremos soltar. El pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida súper rápido. ¿Cuántos creen que el pueblo de Dios pudo haberlo pasado en un día, 2 días, hermanos? Aleluya. Podía el Señor, pero empezó a ver su corazón, empezó a ver que había en ellos, que había muchas cosas que no podían llevar a aquel lugar. Y dice que los empieza a afligir. Dice, acuérdate de cómo te afligí. 40 años, hermanos. ¿Cuántos aquí tienen 40 años? Adelante su mano. Se van a evidenciar si no quieren decir su edad. Yo tengo 44. Imagínense, hermanos, una vida. 40 años por rebeldía. 40 años, hermanos, por quejosos, por no creer en lo que Dios había hecho. Habían visto las 10 plagas, habían visto cómo Dios delante de ellos abrió el mar. Aleluya. Y aún así había en ellos todavía cosas que no estaban conforme al corazón de Jehová. Y dice que los empieza a afligir. Los afligió. Muchas de las veces tú y yo como cristianos no nos gustan los procesos de Dios. No nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto. Hay veces que el hermano o la hermana todavía no dejan de hacer cosas que hacían cuando no estaban en Cristo. Le decía a un hermano, predicábamos y le decía, la hermana todavía tiene el espíritu de gato, porque todavía araña al hermano, se le venta la espalda. Y el hermano todavía tiene espíritu de ojalatero, lo quiere arreglar todo a golpes y a jalones. Entonces todo eso, hermanos, a veces estando en la iglesia, lo queremos seguir haciendo o normalizar. Y no, hermano. Y es por eso que el Señor nos pasa por aflicción, nos pasa por el desierto, porque no podemos llegar al cielo con todas esas cosas. Aquí no están las hermanas que resguñan. Me tocó ver, hermanos, un caso que estaba resguñado el hermano de las pajes. No le quise preguntar, hermanos, lo que yo ya sabía. Me tocó ver, hermanos, también hermanos músicos, un músico que teníamos, gracias a Dios se fue, que se subía y nos enteramos que golpeaba a la hermana. Puede ser. Entonces el Señor por eso nos pasa por aflicción, para agarrar humildad.
para humillarnos delante de Él, para ser sinceros. ¿Sabes? A veces como cristianos nos cuesta ser sinceros, hermanos. Todavía queremos vivir de apariencias. Queremos aparentar algo que no somos. Y hay algo que el Señor le gusta, es que tú seas sincero. Aleluya. David había matado, había proclamado, hecho un crimen, pero Dios se atrevió a decir que él era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Se adulteró, mató al esposo de Betsabé, pero algo que tenía David era que era sincero. ¿Sabes? Yo como padre, cuando mi hijo me dice la verdad, yo lo hice y la verdad, perdóname. Uy, soy movido a misericordia. Pero cuando veo que él lo hace y me lo niega, hermanos, ¿qué pasa como padres? Oye, no puede ser, te estoy viendo y lo estás negando. Y el Señor quiere que seamos sinceros con Él. Y cuesta ser sinceros con Dios, hermano. Imagínense si nos cuesta ser sinceros con Dios, que nos mira y que nos conoce. Imagínense con el pastor. Más, hermano. Se pueden esconder. Entonces, ahí el pueblo de Dios es afligido, porque había cosas en su corazón todavía que no querían dejar. Y a veces como cristianos, el Señor nos regresa al desierto de ellos. Todavía no estás preparado, te tengo que afligir todavía más. Aleluya. Hay gente que es dura de corazón, pero en el hospital el Señor los ablanda. Los quebranta, los hace llorar. Y el hombre rudo que no quería nada con Dios y decía que era ateo, en ese rato dice, pues ora por mí. Porque a veces el Señor usa cosas que no nos gustan para acercarnos a su presencia, para cambiarnos, para transformarnos. No nos gusta a veces, pero el Señor tiene propósito para nuestra vida. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al hermano que estaba tocando el teclado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al pastor? Hermano, el Señor sabe y conoce nuestro carácter. Y en el desierto el Señor nos lleva para purificar nuestro carácter. La aflicción también pule tu carácter. Porque hay hermanos que dicen, yo soy de carácter fuerte, y yo me dicen algo y en el nombre de Jesús ahí les voy. Y ya no debe ser así, hermanos. Recuerdo que una vez lo dije en una predica ahí en la iglesia. La gente que dice que tiene el carácter fuerte, su carácter debería controlar su lengua y sus impulsos. Digo, quien hace esas cosas dice que tiene carácter fuerte. No, es carácter débil o explosivo. Porque quien tiene el carácter fuerte, su carácter domina su lengua y sus manos y sus palabras. Digo, si me dice que tiene carácter explosivo débil, yo le creo, pero fuerte no. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que ser afligido, porque la aflicción nos acerca más a Dios. A veces estamos todos color de rosa y ni a la iglesia venimos, pero surge una enfermedad. Pastor, hoy sí voy a la iglesia para que ore por mí. Así pasa, hermanos. Pero esos no vinieron hoy, fueron a otra iglesia. Están en México, hermanos. Aquí en Estados Unidos no hay eso. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos conoce. Hay algo que tenemos que entender, que podemos engañar a la congregación entera, pero los ojos del Señor están sobre nosotros. Me imagino, hermanos, que el Señor le da risa cuando no le queremos esconder, como cuando uno mira a una hormiguita, la mira y mira, amigo, está echando mentiras sabiendo que yo sé todo. Así pasa, hermanos. Y cuando el Señor nos lleva al desierto no es para destruirnos, es para purificarnos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Para limpiarnos. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque queremos la bendición, pero no queremos pagar el precio. No lo queremos pagar. Queremos un ministerio, pero no queremos someternos a Dios. Hay gente que dice, no, yo quiero que me enseñes a tocar. Una anécdota, hermanos, hace años. Digo, si yo te enseño, no podrás ir a mi casa. Caray. Pues te dije, pues sí. Oye, si te llevas el piano también.
no puede ser. Sí, tenemos que pagar el precio. No es que queramos hacer sacrificios, simplemente que todo gran logro requiere un gran esfuerzo, hermanos. Amén. Y a veces queremos todo fácil. El Señor ya hizo lo más difícil, dar su vida por ti y por mí. Ya no tienes que hacer eso, pero tienes que esforzarte. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, Aleluya, amén. que seas valiente. Pero a ver, nosotros no nos queremos esforzar. Si no pasa por mí el pastor, yo no voy. Y él va a tener la culpa de que no fui a la iglesia. No, hermanos. Cuando uno quiere algo, se esfuerza, hermanos. Cuando uno sabe el valor de lo que costó nuestra salvación en la cruz, lo busca. Y a veces, hermanos, nosotros queremos todo fácil. Aquí el pueblo de Israel fue probado. 40 años los trajo ahí, hermanos, imagínense. Pero en esos 40 años que lo trajo, no los desamparó. Aleluya, amén. Y Dios no te va a desamparar en la prueba. Dios no te va a desamparar en la lucha, pero ahí te va a pulir. Ahí va a forjar tu carácter. Ahí va a sacar todo lo que no te va a servir para llegar al cielo. Aunque te duela. Nos duele, hermanos. Como pastores, como pastor, hay veces que yo creo que al pastor le duele, a veces, ver que los miembros que él esperaba que estuvieran siempre se van. Pero aún en eso el Señor le enseña algo, que se pueden ir todos, pero Cristo nunca se va. Aleluya. Nunca. Entonces nosotros tenemos que ser afligidos. Dice que lo pasa para ser afligido. Y la segunda es para probarlo, dice. Para probar. Cuando Moisés sube al Sinaí, dice que el pueblo lo primero que se le ocurre es hacer un becerro de oro. Lo primero. No dijeron, si oramos y si ayunamos en lo que va Moisés a hablar con Dios. Dicen, oye, ¿y si hacemos un becerro y lo adoramos? A veces nosotros, cuando viene la prueba, lo primero que queremos hacer es alejarnos de Dios. Ya no voy a la iglesia porque el pastor me dijo eso. Ya no. Y a veces el Señor quiere probar nuestra fe, a ver si lo vamos siguiendo a Él de verdad, o vamos solamente porque aquella vez nos sacó el problema. Vamos a ser probados. Las pruebas en un cristiano producen crecimiento. Si el cristiano no tiene pruebas, no va a crecer, se va a quedar chaparrito como yo. Se va a quedar chaparro. Va a venir cualquier problemita, ya me voy. Me hizo una mueca la hermana, ya me voy. El hermano me hizo así, me gruñó, ya no voy a la iglesia. Las pruebas te van a dar crecimiento. Te van a ayudar a crecer y a formar tu carácter para que no seas cristiano de papel o de cristal o de arena. A veces, a la primera, ya no voy a ir. ¿Por qué? No, el hermano, el pastor ni me saludó a todos, menos a mí. No, hermano, las pruebas son para que crezcas. ¿Quieres crecer? Van a venir pruebas a tu vida. ¿Quieres crecer? ¿Quieres un ministerio? Van a venir pruebas a tu vida. Y eso es algo que tienes que entender, que la vida cristiana es un reto, porque el evangelio incomoda. Algo que leo la gente, el evangelio incomoda, porque el evangelio es transformación. El evangelio es cambios en la vida, cambios de hábitos que tenías que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Siempre que vemos cuando Jesús hablaba con las personas, eran cambios en la vida de ellos. No nada más de que ya acepté al Señor y ya, no, eran cambios. Cuando baja Zaqueo, dice que Zaqueo lo recibe gozoso a Jesús. Y al instante empieza a haber cambio y dice, Señor, si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces de lo que yo le quité. Mi dinero doy a los pobres. El evangelio es transformación, pero el evangelio verdadero incomoda a los que andamos todavía en la carne. Nos incomoda, porque el evangelio es cambios. Y muchas de las veces no queremos soltar a veces las cosas que no le agradan a Dios.
Hay gente que dice, no hermano, es que yo batallo mucho con mi carácter. Ya se lo entregó a Cristo. Ya le dijo Cristo, quítame este carácter bipolar. No le decimos. Oramos por el hermano que nos hace enojar, pero no oramos por nosotros mismos. Señor, ayúdame porque yo necesito cambiar esto de mi vida. Hay cristianos que todavía batallan, hermanos, con la pornografía. Hay hermanas que todavía batallan con el chisme. Es que, hermano, no puedo dejar de... Aquí no, hermanos, allá en México. Las hermanas chismosas y hermanos también. No piensen que se quedan atrás. Y es donde el Señor empieza a probarlos. Aleluya. Los empieza a probar. Dice, quiero ver qué tienen en su corazón todavía. Quiero ver si me sirven por lo que les doy o por lo que yo soy. Me van siguiendo a mí, me van siguiendo las cosas que les estoy dando. Y el pueblo es probado en el desierto. El pueblo es probado de una manera que ellos se quejaban. Pero en el desierto les dio codornices, les dio carne. ¿Qué más les dio? Les dio maná, ese alimento que tú y tus padres habían probado. Los sustenté. En el desierto en la noche les di columna de fuego. En el desierto en el día les di la columna, la nube. Les di sombra. Y aún así el pueblo, allá en México decimos remilgoso o alguien quejoso. Era así el pueblo. Entonces, no entienden, pues 40 años anduvieron ahí, hermanos. Porque era necesario que ellos estuvieran preparados. El pueblo de Israel todavía tenía mente de esclavo. Porque cuando padecen, lo primero que dicen, nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá donde comíamos las ollotas de carne. Eso tenía que también sacar el Señor del corazón de ellos. Mente de esclavo, porque tenían que ir a Canaán con mente de triunfadores. Aleluya. Pero decían, no. ¿Y qué hacemos los cristianos? El pueblo de Israel que dijo, no, nos hubiéramos regresado en Egipto, ya teníamos las ollas de carne y no faltaba nada, pero eran esclavos. Y el cristiano que dice, me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Voy a la iglesia, tengo problemas, mejor ya no voy. Hace cuenta Egipto, hermanos. Israel cuando decía que quería regresar a Egipto. Y hay veces que nosotros todavía tenemos esa mentalidad de que pasa un problema, mejor ya no voy. No, hombre, la vecina que no va a la iglesia, mira, le va mejor. Ya hasta trae camioneta nueva. ¿Por qué, hermanos? Porque las pruebas van a sacar también las cosas. Nuestro carácter va a ser evidenciado. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El pueblo de Israel tenía que ser probado. No podía llegar así, con esa mentalidad, ni con esa actitud a la tierra prometida. Tenían que ir a pelear. Imagínense, a la primera se querían ir a Egipto, de vuelta a esclavizarse. Y dice Dios, no, voy a procesarlos, los voy a pasar por el desierto, pero no los desamparo, hermanos. Algo que tienes que entender es que cuando pasas por el desierto, si es el proceso, Dios no te va a abandonar. Y hay que diferenciar lo que es una prueba a lo que son las consecuencias. ¿Sí, hermanos? Amén, aleluya. Porque hay gente que dice, es que estoy pasando esta prueba bien grande. El hermano viene de alcoholismo por 40 años, le pegó. Obviamente que su hígado y su cuerpo está deteriorado. No son pruebas, son consecuencias de su vida antes de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, si el hermano está haciendo voluntad de Dios, sirviendo, y de repente viene gente que ni conoce y lo empieza a difamar, son pruebas, hermanos. Y hay gente que dice, no, es que son pruebas, hermanos. Puse un ejemplo, hermanos, una vez. Imagínense, hermano, que yo fui mujeriego, pero yo vengo a Cristo un día y me arrepiento ahí. Y me caso, pero pues ya me salen hijos que Dios tuve. Imagínense que yo dijera, no, es que el enemigo me está mandando, pero no, son las consecuencias de mi mala vida que tuve. Y tenemos que diferenciar, hermanos, y ser sinceros. ¿Sabes qué? Aceptar las consecuencias, afrontarlas y diferenciar en lo que es una prueba, verdad, y una consecuencia. Que hay gente, hermanos, que a veces en la iglesia testifican orgullosos.
No, es que el Señor me está probando. No, no está probando, son las consecuencias de tu vida, de tus malas decisiones. Pero aún así el Señor es misericordioso y nos restaura, Aleluya. nos levanta. Al igual que Israel lo trajo ahí y dice que lo sustentó, le dio alimento, dice que le dio calzado, hermanos. Dice, tu pie no se te ha hinchado. No sé cuál es la tienda aquí más cara de zapatos, hermanos, ¿verdad? O de ropa. Pero pues, imagínense, hermanos, 40 años, lo mismo calzado, misma ropa y no se le echó a perder. Aquí ya compramos unos Nike, Adidas y al año ya se andan despegando. Pero 40 años, hermano. Vestirlos 40 años, calzarlos. Porque el Señor siempre, cuando da, hermanos, da de lo mejor. Da de la mejor calidad. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces, hermano, tú y yo nos quejamos como Israel. Señor, ¿pero por qué? La hermana ya le echó el segundo piso a su casa y yo todavía no. ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, le reclamamos al Señor. El Señor sabe que si te da algo, a lo mejor te alejas de Él. Te vas a apartar. Te vas a inclinar al becerro de oro, le decíamos a un hermano. No quería ir los domingos, es que voy a echarle a la casa a tu hermano. Estás adorando el becerro, pero de cemento, le digo, hermano. Es que el domingo voy a ir al otro lado, vas a adorar el becerro gringo, le digo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces ponemos como prioridad nuestros asuntos personales antes que Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces el Señor dice, te estás desviando, te voy a traer voy a permitir que esto pase en tu vida, para que no te apartes de mí, para que aprendas que dependes de mí para todo y en todo. Ahí el Señor prueba el corazón de los hombres de Israel, de las mujeres. Ve lo que había en ellos. Ok, ellos. ¿Sabes? La tercera palabra es que Él escudriña. Y sabes, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Escudriñar el corazón, hermano, es lo más difícil para el hombre. Escudriñar el corazón humano o autocriticarse, hermanos, es lo más difícil. Porque si yo le pregunto a algún hermano de aquí, a ver, hermano, dígame 3 defectos de su esposa. Hermano, nada más 3. Y si yo le digo a la esposa, hermana, dígame 3 defectos de su esposo, hermano, pues tengo más de 3, hermano. Pero si le digo, hermana, dígame 3 defectos suyos, o hermano, dígame 3 defectos suyos, pues no, hermano, no me hallo. Porque es más difícil escudriñar el corazón, y eso solamente lo hace Dios. Engañosos del corazón, decía el salmista, ¿quién lo entenderá? Solo Dios, hermanos. Y dice que en la tercera palabra dice que escudriñó el corazón del pueblo. Lo escudriña, y no nada más del pueblo. Dice que Moisés sube y escucha que la algarabía del pueblo estaban en fiesta, y dice, Moisés, baja, porque el pueblo que sacaste se corrompió. Y dice que Moisés llega y ve todo lo que estaban haciendo, y Dios le dice a Moisés, si quieres destruimos el pueblo y hago de ti y tu familia una nación. Imagínense, hermano, que hubiéramos sido nosotros. Señor, dale. No te detengas, dale. Dale. Pero dice que Moisés dijo, no, Señor, no hagas tal cosa. Porque si tú haces eso, van a decir que nada más de eso, para eso lo sacaste de Egipto. No, Señor. Y ahí también Dios escudriñó el corazón de Moisés. Un corazón de pastor, porque él intercedía a veces por el pueblo. Y escudriñó el corazón de los hombres, que en su corazón todavía había idolatría, había todavía costumbres muy arraigadas de Egipto. Aleluya, amén. Tenían la mente todavía de esclavos. Todavía no habían no habían entendido que tenían que ir a conquistar, porque Dios los había sacado con un propósito, y no con el propósito de seguir en la misma condición, sino que ellos fueran un pueblo escogido para Él, servirle a Él en todas las áreas. Escudriñar el corazón es lo más difícil, hermanos, porque puedes estar viendo a la persona, te puede estar hablando
puede aparentar algo y a lo mejor no lo es. No lo es. Te puede hablar muy hermoso, pero a veces nos damos cuenta, tristemente, hermanos, de malas noticias y decimos, no puede ser si el hermano se veía que era bien espiritual. No puede ser si el hermano, y no puede ser que la hermana haya hecho eso si la hermana decía que ayunaba 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque engañó desde el corazón, hermanos. Escudriñar el corazón humano, conocer a una persona, hermanos, solamente Dios. Dicen que en el matrimonio no terminamos de conocernos los que estamos casados. Y es cierto, hermanos, no terminamos de conocernos. Recién nos casamos y ya te empiezas a dar cuenta que el esposo ronca. Oye, yo no sabía que roncabas. Pues ya sabes. Oye, yo no sabía que no te gustaba cocinar, amor. Ni modo, te aguantas, así me conociste. Porque a veces no somos sinceros, no mostramos nuestra verdadera cara. Las hermanas de aquí saben cocinar, hermanos. Ha habido casos que el hombre es flojo, se enferma cada rato y la que tiene que ir a trabajar es la hermana. Allá en México, hermanos. Y decimos, no, hermanos, escudriñar el corazón es lo más difícil, porque hay gente que le gusta aparentar espiritualidad, hermanos, pero ante Dios estamos desnudos. No hay nada que le podamos esconder a Dios. Le decía a mi hija, ten cuidado, porque en algún momento de la vida la verdad nos alcanza. Y cuando nos alcanza, el Señor ahí nos desnuda. Y a veces escudriñar el corazón, autocriticarse uno mismo, es lo más difícil. A veces nos cuesta decir, sabes que yo me equivoqué aquí. A veces decimos, no, es que hice esto por culpa de él, por culpa de ella. ¿Qué hizo Saúl? Es que el pueblo me presionó, Samuel. Pero ¿qué dijo David? No castigues al pueblo, pequé yo. David dice, pequé yo. No lo castigues a ellos, castígame a mí. Es difícil a veces escudriñar el corazón humano. Es una caja de secretos entre hombres. Hay gente que dice, sabes que yo nunca pensé que fuera capaz de hacer esto. Esto no, pero Dios sí, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Y muchas de las veces nosotros nos cuesta ser sinceros. Aleluya. Muy poca gente, hermanos, a veces somos sinceros. A veces nos cuesta admitir, hermanos, nuestros errores. Admitir que, ¿sabes qué, Señor? Yo tuve la culpa de esto que pasó. Yo me equivoqué. Perdóname, Señor. A veces buscamos un culpable antes que decir, Señor, yo tuve la culpa, Señor. Yo me equivoqué. Y por eso el Señor nos pasa por el desierto, para quitar todas esas cosas que no te van a servir al lugar que tú quieres ir. Porque todos queremos ir al cielo, hermanos. Aleluya. Amén. Nada es el pastor, hermano Enrique. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? Amén. Hagan su mano. Los demás no, pero yo sí, hermano. Entonces, la idea de estar aquí, hermanos, es que queremos llegar a un lugar, Aleluya. pero tenemos que ser pasados por el desierto. Y hay un dicho que dice que quien no aprende de su historia la vuelve a repetir. Y el Señor nos dejó esta palabra para que aprendiéramos. A veces nosotros alargamos los propósitos de nuestra vida que Dios tiene. Fuimos al hospital y encontramos un hombre y empezamos a orar por las personas, y dice, ya una persona más grande que yo, dice, es que yo hace 26 años me aparté del Señor y pues yo iba a ser pastor. Y lo decía llorando, pero yo me alejé y pues bueno, ya volví otra vez. Dios tiene planes y propósitos, pero tú y yo a veces, cuando nos vamos, alargamos el tiempo de espera. Los propósitos se cumplen,
pero llegan después porque tú te fuiste y no te sometiste. No soportaste tu tiempo en el desierto, donde Dios te iba a capacitar, donde Dios te iba a formar, donde Dios te iba a quitar la mentalidad de las cosas que tal vez te dañaron, que te lastimaron y no las quieres soltar. Y Señor, hasta que las sueltes, te puedo pasar a ese lugar. A veces no queremos soltarlo, hermano. Nos cuesta. Señor, pero ¿por qué lo voy a perdonar? Señor, ¿por qué le voy a pedir perdón si a mí me ofendió él o ella? Es que si no perdonas, si no le pides perdón, no te puedo usar en el altar todavía. Pero Señor, te quiero decir, si tienes que soltar el rencor que tienes para tu papá, para tu mamá o para tu hijo. A veces como padres nos cuesta pedirle perdón a nuestros hijos. Nos cuesta. Y eso es falta de humildad. Muchas de las veces nosotros alargamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo alargamos. El pueblo de Israel pudo haber pasado una semana, pero su corazón todavía estaba ensobrecido. Tenían idolatría, tenían rebeldía, eran quejosos, nada les gustaba. Yo pienso que si le hubieran pedido Coca-Cola en el desierto, el Señor les hubiera dado Coca-Cola, Pepsi. Les dio carne, les dio maná, les dio vestido, les dio sombra, les dio luz en la noche para protegerlos del frío, porque el desierto por la noche es frío y hay peligros, hay alacranes, hay serpientes. El Señor les dio protección, nunca los dejó. Aleluya. Porque dice en esa misma palabra, dice, como el Padre castiga al Hijo que ama. Y hay veces que no queremos que Dios nos corrija, que Dios nos dé a veces un barazo. Ah, no, Señor, así no me gusta, mejor me voy. Pero con el Señor, cuando nos corrige, es porque nos ama. Si el Señor permite las pruebas en tu vida, es porque te ama y quiere que crezcas. Le decía a un hermano, me preocupa cuando hay cristianos que dicen, no, mira, yo no tengo nada de problemas, todo tranquilo. Pero es que no le estorbas al diablo. Claro que no le estorbas. ¿Cómo se va a meter contigo si a lo mejor hasta son amigos? ¿Cómo te va a hacer la contra si no eres la piedrita del zapato que le incomode? Para nada le preocupas. No predicas, no testificas, no lees la Biblia, no oras en tu casa. Va a decir, no, con esto estamos bien. A lo mejor hasta una coca se toman juntos. Pero cuando tú vas haciendo la voluntad de Dios y quieres agradar al Padre, el enemigo le vas a caer mal. Le vas a caer mal. Y te va a venir a atacar. Dice que en cierta ocasión viene Satanás entre los hijos de Dios y Dios le dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo presumió. Pero imagínense que dijera Dios de algunos otros, ¿no has considerado a mi siervo Ernesto? Que casi no va a los cultos y cuando va a estar durmiendo. ¿Se imagina, hermano? Pero qué bonito cuando dice, ¿no has considerado a mi hijo Enrique? Mi pastor que tengo ahí en la guerra. ¿No has visto cómo me es fiel? A pesar de que todos se van. Obviamente que el enemigo se va a enojar, como lo hizo con Job. Te sirve porque le tienes lleno de bendiciones, pero quítale las cosas y vas a ver. Y ahí es cuando el Señor lo permite para probar tu corazón. Aleluya. Y es por eso que el Señor nos pasa por el desierto. Por el desierto de la enfermedad, por el desierto tal vez de la escasez, por el desierto tal vez de tu matrimonio, por el desierto tal vez de que tus hijos no quieren buscar de Dios, caen en drogas, en alcoholismo, y el Señor permite esas cosas para que regreses al lado de Él. No nos gusta, hermanos, somos pasados por el desierto. Pero créeme que el desierto no lo dio Dios para destruirte. Lo hizo para purificarte, para hacer de ti un carácter como el de Cristo. Que aunque venga la lucha, que aunque venga la prueba, tú vas a mantenerte fiel. Muchas de las veces, probar el corazón, hermanos, escudriñarlo, autocriticarnos, hermanos, es
lo más difícil. Nos da risa a veces porque le digo, si yo le pregunto, hermano, a ver, dígame 3 cualidades de su esposa. Pero si le digo, a ver, dígame 3 defectos de su esposa. Ella es así. Igual la hermana, dígame 3 cualidades de su esposo que le gustan, que se enamoró de ella, de él. Porque a veces, hermano, vemos más los defectos que las virtudes. Lo vemos más. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va separando. Mientras más lejos estemos de Dios, más cerca estamos del pecado y del diablo. Aleluya. Créame, cuando yo veo que un hermano ya no quiere ir casi, o se le hace fácil salirse de los cultos por una llamada, aquí hay peligro. Y pasa, hermanos. Y ahí el Señor los lleva al desierto otra vez. Órale, porque te alejaste de mí. En el desierto puedes escuchar más claro la voz de Dios. En el silencio, Jesús fue llevado al desierto para tener intimidad con el Padre. Y aún en el desierto el enemigo quiso tentar. Pero cuando tú estás equipado con la palabra de Dios, tú vas a tener armas para vencer en el desierto, como Jesús lo hizo. Y a veces nosotros no queremos tener luchas, tener pruebas. A veces decimos, hermano, ¿por qué a mi hermano? No salgo de una y ya está la otra encima. Es que Dios está probando tu carácter también. Dios está puliendo tu carácter, porque todavía eres muy quejoso. Dios está puliendo tu carácter porque te va a usar para su gloria. Pero no te puede usar si está sucio. ¿Quién de nosotros agarra un vaso ahorita de los que están afuera con tierra y toma agua? Nadie. ¿Qué hacemos? Lo lavamos, y si es posible 3 veces, para que no tenga olores, porque lo queremos usar para algo especial para nosotros. Imagínese Dios, hermano, cómo va a agarrarnos así nada más usarnos. Nos quiere limpiar. Algo que decimos a veces cuando evangelizamos malamente, y lo comenté, a veces decimos, Dios te ama así como eres, ven a la iglesia. Y no es cierto, hermanos. Sí, Dios nos ama, pero nos quiere transformar a su imagen y semejanza. A veces lo decimos inconscientemente, no con una mala actitud de enseñar mal a la gente. Pero yo un día lo escuché y me puse en el es cierto. Porque si yo le digo a una persona allá en México, a un narcotraficante, oye, Cristo te ama, ven a la iglesia así como tú eres, me va a llegar con las escopetas ahí. Va a decir, tú me dijiste que sí me ama, que así como soy. No, hermanos, Cristo nos ama, pero nos quiere transformar, nos quiere cambiar, nos quiere quitar todo lo que no nos sirve. Y si eso implica que nos lleve al desierto de nuevo, nos va a llevar. Si hay algo que tú no has querido soltar, créeme que vas a regresar al desierto, pero no para destruirte, para limpiarte. Para limpiarte, hermano. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos cuesta analizarnos. Si usted me dice, hermano, dígase un defecto suyo, a ver, déjeme ver cuál. Y una virtud, no, pues yo soy bueno para esto. Pero no, hermanos, por eso el corazón tiene que ser escudriñado por Dios. Aleluya. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Crea en mí un corazón limpio. Dice, crea en mí tú. El salmista decía, escudriña mi corazón y ve si hay algo en él que no te agrade. Porque yo no lo puedo ver tal vez, pero tú sí. Tú eres perfecto. A veces nosotros queremos, tomamos patrones de nosotros mismos. Decimos, pues yo pienso que está bien esto. Y yo le digo a la gente, bueno, cuando me preguntan, usted hermano, ¿qué piensa de esto? Mire, lo que yo pienso sale sobrando, hermanos. Vamos a la palabra. Lo que diga la palabra, pues ahí el problema se lo va a tener usted con Dios. Porque yo le puedo decir, hermano, pues yo pienso que está bien esto, pero
Cuando vamos a la palabra del Señor, es así, porque su palabra es la verdad. Aleluya, amén. Y vas a ser pasado por el desierto hasta que dejes todo lo que no te ha servido. Hay gente que viene arrastrando todavía su vida, su infancia, sentimientos, sus emociones, las cosas que no le ayudaron y no las quieren soltar. A veces estando en el altar, a veces estando en la música, a veces estando predicando, a veces llevando 30, 20 años en la iglesia, no quieren soltarlo. Y el Señor nos está pasando por el desierto porque es necesario. ¿Quieres crecer? Vas a tener pruebas. Le pides al Señor paciencia, te va a traer problemas. Y te va a traer el hermano que te saque las canas verdes, o la hermana, para probar tu... ¿quieres paciencia? Te voy a probar tu paciencia. Aquí no hay, aquí todos se llevan bien, hermanos. Yo digo, allá en México. Aleluya. Ponte de pie, hermano. Todos vamos a ser pasados por el desierto, hermano. Vamos a ser procesados. Oh, bendito. Porque el Señor quiere vasos útiles en su mesa, limpios. A lo mejor todavía no puedes soltar las cosas o perdonar a tu papá o a tu mamá. Y eso te ha impedido avanzar y llegar a la tierra prometida. A lo mejor todavía no puedes perdonar a tu esposo o perdonar a tu hijo. Me gustaría testificarle más cosas, hermano, pero el tiempo apremia. Pero vengo de una familia y de un hogar roto. Y en mi mente, cuando vengo a Cristo, Señor, ¿cómo hubiera sido mi vida si me hubiera criado con mi mamá o con mi papá? Hubiera sido un buen padre. El Señor me dice, no te preocupes por lo que ya pasó y lo que no puedes cambiar. Te voy a dar una familia como la que tú quisiste, pero tienes que obedecerme. Porque a veces hay jóvenes, hay hombres que dicen, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? A veces venimos arrastrando esas cosas. Y esas cosas nos mantienen en el desierto. Hay veces padres o a veces hijos que no pueden perdonar todavía. Y tenemos que perdonar, soltar. Porque eso nos va a traer dando vueltas, como el pueblo de Israel, en el desierto por muchos años. Lo entendí con su palabra. Y dice el Señor, haz una familia como la que tú querías, hazla. Porque la que tú querías cuando eras hijo, ahora puedes tener. A los 21 años conocí a mi madre. ¿Quién de aquí tiene 20 años, 21? Nadie. 18. Ahí está, más o menos. Yo a los 21 años conocí a mi mamá. Y iba a la iglesia, pero era un joven todavía, Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera criado con mi mamá? Señor, porque mi papá era muy duro conmigo. Me pude haber quedado estancado ahí, pero el Señor me dio algo diferente. Encontré el mejor padre. Busqué a mi madre, pero eso no definió lo que yo iba a hacer, porque el Señor me dio una herencia mejor. A veces nosotros estamos dando vueltas porque no queremos soltar el rencor, el resentimiento. Y el Señor nos trae dando vueltas. La gente me dice, oye, ¿por qué eres cariñoso con Dios? Porque fue lo que yo quise y no lo tuve, pero yo lo puedo dar ahora, porque Cristo hizo una nueva criatura en mi vida. Vengo de una familia de alcohólicos, no había músicos y predicadores menos, pero recibí la herencia de mi padre. A lo mejor te faltó el abrazo de papá. A lo mejor tu mamá. A lo mejor no recibiste ese elogio de tu papá que te diga, hijo, eres el mejor. Pero hoy puedes tú marcar la diferencia y formar la familia que tú quisiste. Pero eso depende de ti, porque Cristo ya te salvó, ya te mostró lo que es un padre por excelencia. Pasa al altar. Si tienes algo que soltar, suéltaselo al Señor. A lo mejor dices, no lo puedo perdonar, me lastimó mucho. No la puedo perdonar, me dejó. Pues si no quieres estar en el desierto por muchos años, tienes que soltar.
Tienes que liberar tus manos para recibir con esas mismas manos lo que el Señor te va a dar. ¿Alguien quiere pasar al altar y orar con Dios? Pastor, ¿me ayuda a orar por las personas? Porque muchas de las veces pasamos por el desierto porque no queremos soltar esas cosas que nos lastimaron. Le cuento cosas reales, hermano, y de lo que Cristo hizo en mi vida, de lo que viví y de experiencias que hemos tenido.